Buenas tardes a todos, vamos a seguir con las clases de diseño de flexión de vigas armadas. Esta es la parte C, sería la primera parte de la clase siguiente, de la segunda clase de vigas armadas. Trataremos el tema de diseño del corte y después vamos a ver ejemplos de aplicación. Entonces vamos a comenzar con una breve descripción del fenómeno de abolladura por cortante en el alma y definir la tensión crítica de abolladura dentro del rango elástico. Tenemos un paño del alma de distancia en el eje, a lo largo del eje de la viga A, la altura del alma es D. El coeficiente que correlaciona ambos variables, alfa, es A sobre D. Entonces, la tensión crítica elástica de pandeo del alma, que sería de las tensiones de corte, podemos obtener una tensión resultante principal de compresión, ¿sí? Como ustedes ya pueden visualizar. Esa tensión crítica de corte en el alma, que define el pandeo en el rango elástico, es pi cuadrado por el módulo elasticidad sobre 12 veces 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado por la esbeltez del alma al cuadrado, TW sobre D, por un coeficiente K. Y el coeficiente K tiene que ver naturalmente con la relación entre A y D, que es alfa, y con las condiciones de borde del alma, es decir, qué tan empotradas, si está empotrada el alma en dos o en más de dos lados, si la condición en algún borde es articulado, o las diferentes combinaciones de borde que se nos pueden presentar en función de, por ejemplo, las robusteces de la sala superior e inferior, de que existan montantes rigidizadores, verticales o no. Entonces, la expresión de K es 9 pi cuadrado sobre 32 por 1 más alfa cuadrado al cuadrado sobre alfa cubo. Timoshenko fue el primero en presentar una solución para el pandeo local de placas rectangulares sometidas a cortante dentro del campo elástico, con condiciones de borde simplemente apoyadas en sus cuatro bordes, y lo logró aplicando el método energético. Ustedes probablemente hayan visto esta solución o soluciones de este problema en materias anteriores relacionadas con estabilidad. La expresión que obtuvo para definir la tensión crítica de abolladura en el rango elástico dependía, entre otros, del parámetro que definimos recién K, conocido como coeficiente de abolladura. A sería la distancia supuesta entre dos rigidizadores verticales. Las hipótesis que planteó para darle solución al problema fue: el material es isótropo, homogéneo y perfectamente elástico, o sea que el módulo de elasticidad permanece constante hasta que se produce la inestabilidad. La placa es perfectamente plana, es decir, carece de imperfecciones. Las únicas tensiones presentes en la placa son las producidas por las cargas externas, no hay presentes tensiones residuales. Las condiciones de borde son simplemente apoyadas en sus cuatro lados. Bajo estas condiciones, dada una perturbación que produzca desplazamientos del plano medio de la placa en dirección normal a la misma, se van a generar momentos flectores externos e internos. Observamos la ecuación diferencial de cuarto orden. Omega es el desplazamiento normal del plano medio, T sería el espesor de la placa, tau xi sería el esfuerzo nxi sobre T, es la tensión tangencial por unidad de longitud, y sigma x y sigma y son los esfuerzos nx sobre T o ni sobre T. En el gráfico podemos ver la ubicación respectiva de esos esfuerzos, ¿no? Nx, ni y nxi. Por supuesto que ustedes pueden profundizar este tema en los libros de teoría de elasticidad, sí, que oportunamente lo han visto, o en cualquier bibliografía relacionada con teoría de elasticidad. Para el caso donde las tensiones normales son nulas, la placa se encuentra únicamente solicitada por tensiones tangenciales, que están distribuidas en forma uniforme en sus cuatro bordes. Estableciéndose la condición de cortante puro, se obtiene
la ecuación que visualizamos. El efecto tensional es equivalente al de un sistema de tensiones principales, como mencionamos, giradas 90 grados entre sí, sigma 2 de compresión, sigma 1 de tracción, que forman 45 grados con el eje de la pieza. Cuando la chapa experimenta una cierta flexión normal a su plano, si el trabajo de deformación por flexión de la chapa es mayor que el trabajo realizado por las fuerzas exteriores, NXY, el equilibrio va a ser estable, y si es menor, el equilibrio va a ser inestable. El trabajo de deformación por flexión es igual al trabajo de las fuerzas exteriores. De tal manera, igualando el trabajo producido por las fuerzas exteriores con el trabajo de deformación, se halla la expresión del valor crítico de las tensiones tangenciales que observamos y que hemos mencionado previamente, de tau crítico, que es función del esbeltez de la placa y del coeficiente K de abolladura. Posteriormente a la propuesta que realizó Timoshenko, otros investigadores arribaron a valores del coeficiente de abolladura en función de las condiciones de borde del panel estudiado y de la relación entre el largo A y el ancho H. Entonces, o D en este caso, para placas simplemente apoyadas en los cuatro bordes, alfa menor o igual que 1, tenemos la expresión K4 más 534 sobre alfa cuadrado. Para alfa mayor o igual que 1 es K 5,34 más 4 sobre alfa cuadrado. Para otras condiciones de borde, placa empotrada en los cuatro bordes, hay diferentes valores de alfa. Para placa empotrada en dos bordes opuestos y apoyada en los otros dos, o sea, simplemente apoyadas, tenemos diferentes expresiones de K, ¿sí? Esto nos puede servir de referencia en el caso de que la placa que tengamos que analizar tenga una combinación de restricciones de borde no igual en los cuatro lados, ¿sí? Con respecto a la tensión crítica de abolladura en el rango inelástico, las soluciones presentadas para el pandeo de chapas sometidas a cortante se formularon sobre la hipótesis de un comportamiento que era perfectamente elástico. Puede llegar a ocurrir que la tensión crítica de abolladura se encuentre por encima del límite de proporcionalidad para la situación de cortante puro. Entonces la solución estará en el rango inelástico. Será necesario para este caso adaptar las formulaciones que hemos visto a este rango. Un abordaje teórico es bastante complejo. Se resuelve el problema mediante enfoques simplificados, tales como, entre otros, la teoría de Blech, planteada en 1952. La teoría de Blech se fundamenta en suponer que cuando la tensión longitudinal supera el límite de proporcionalidad del acero en esa dirección, la relación entre esfuerzos y deformaciones se rigen por el módulo tangente. En tanto, en la dirección transversal, continúa siendo efectivo el módulo de elasticidad lineal. De tal forma, las fórmulas para la tensión crítica en rango elástico también serían válidas en el campo no elástico, siempre que el módulo de elasticidad fuese reemplazado por un módulo reducido eta. De esta forma, la tensión crítica se define como pi cuadrado por el módulo de elasticidad por eta, que es la raíz del módulo de elasticidad tangente sobre el módulo de elasticidad, por el coeficiente de abolladura K, por la esbeltez, T sobre B al cuadrado, dividido 12 por 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado. Las fórmulas para la tensión crítica en el rango elástico también serían válidas en el campo no elástico, siempre que el módulo de elasticidad fuera multiplicado entonces por el módulo de elasticidad reducido eta. Otro enfoque, otra posible solución al problema en el rango inelástico lo planteó Basler, que define la tensión tangencial crítica en la zona inelástica como la raíz de tau p,
que es la tensión de proporcionalidad de corte, por tau KI. Tau KI es la tensión crítica de pandeo elástico. Tau P la define como 0,8 de tau I y tau I se define como 0,6 de la tensión de fluencia del acero. Esta expresión es la que toma el CIRSOC 301-2005 para determinar la resistencia de diseño al corte en almas de vigas flexionadas en la zona inelástica. Entre esta teoría, la de Basler, y la de Blage, las diferencias son menores, del orden de un 6% aproximadamente. Respecto al diseño del corte en vigas laminadas y vigas armadas, ya lo mencionamos, cuáles eran los criterios en las clases previas. Ahora vamos a hablar en particular de una situación que se presenta cuando queremos aprovechar la resistencia postcrítica del alma bajo ciertas condiciones, cuando se cumplen cuestiones que tienen que ver con rigidizaciones no excesivamente distanciadas, que permiten incrementar la capacidad de tomar corte de las almas para almas muy esbeltas. Entonces, el enfoque de diseño está dado no en el capítulo que vimos, sino en el apéndice, y básicamente se sitúa en un concepto que se denomina acción de campo de atracción. La acción de campo de atracción, primero, ¿para qué elementos no está permitidos? Para paneles extremos en vigas armadas, ¿sí? El primer y el último panel de las vigas no está permitido contemplar esta acción. Lo vamos a ver después con un ejemplo de aplicación sobre el final de la próxima clase. En todos los paneles de vigas armadas híbridas, es decir, donde el alma y las alas tengan aceros de diferentes calidades, en vigas armadas con altura variable, que serían las típicas vigas de los pórticos, por ejemplo, como hemos visto en muchas fotos, o cuando la distancia de rigidizadores frente a la altura de la viga sea mayor que 3, o cuando se cumpla que A sobre H es mayor que 260 sobre la esbeltez al cuadrado. En esos casos, el criterio de diseño del corte será el que ya vimos en el capítulo F. Bn será 0,6 de la sección del alma por la tensión del alma de fluencia por el coeficiente Cb, que era el cociente de la tensión crítica sobre la tensión de fluencia del corte. O sea, valen todos los conceptos que ya sabemos de diseño del corte en vigas. La acción de campo de tracción, entonces, dijimos que no se puede desarrollar plenamente en los tableros extremos, el primero y el último. Esto se puede interpretar cuando consideramos las componentes horizontales de los distintos campos de tensión de la figura. O sea, observemos que hay una componente en la diagonal traccionada, una componente vertical de compresión sobre el rigidizador vertical, y para equilibrar el sistema aparece una componente horizontal, componente equilibrar, que es la que no estaría en equilibrio en el paño extremo. O sea, en teoría podríamos llegar a aplicar este concepto para los paños extremos, pero para ello tendríamos que asignarle una rigidez a ese rigidizador vertical tan importante que económicamente no es viable. Entonces el reglamento directamente no nos permite utilizar el concepto del campo de atracción para el primer y el último paño. Esto no puede ocurrir con el primer tablero, el equilibrio, ¿sí? Los tableros interiores son entonces anclados por los tableros adyacentes, y esto no puede ocurrir con el primer tablero en el lado izquierdo ni el último en el lado derecho. También se observa que la acción de campo de atracción no se permite cuando la relación entre la distancia entre rigidizadores verticales y la altura del alma de la viga es mayor que 3, ¿sí? Pierde eficiencia. La resistencia por cortante, en función de la razón altura-espesor del alma y del espaciamiento de los rigidizadores verticales intermedios presentes, tiene dos componentes.
la resistencia antes del pandeo y la resistencia posterior al pandeo. Esta última se forma sobre la base de la denominada acción del campo de tracción señalada, siempre que existan rigizadores verticales no excesivamente distanciados. Ya sabemos que excesivamente distanciados es mayor que 3, la relación A sobre H, para el reglamento. Si los rigizadores no existen o bien están muy distanciados, la acción del campo de tensión no resulta posible y la resistencia por corte consiste solo en la previa al pandeo. Sobre estos conceptos se van a desarrollar entonces las expresiones que vamos a ver de diseño al corte. Entonces la resistencia de diseño al corte es determinada por la expresión del apéndice AG en la ecuación 3. En términos generales, el esfuerzo de corte mayorado B último debe ser menor o igual que phi B por Bn, phi B vale 0,9. Para esbelteces del alma H sobre TW menor que 1,10 por raíz del coeficiente KB por E sobre Fi, tenemos que se cumple que el esfuerzo nominal es 0,6 por AW por Fi. Para esbelteces mayores, ¿sí?, a este valor, considerando la expresión de KB como 5 más 5 dividido A sobre H al cuadrado, la expresión de Bn es la que vimos, pero aparece un término adicional, que es 1 menos CB sobre 1,15 dividido por raíz de 1 más A sobre H al cuadrado. ¿Sí? Entre corchetes hay dos términos. El término que vimos en la expresión anterior más el término de 0,6 AW por Fi que multiplica a 1 menos CB por el divisor que mencionamos. C sub B siempre es tau crítico sobre tau I. En la primera expresión la falla del alma es por fluencia, ¿sí?, en la expresión A. Entonces, ampliando conceptos, la expresión de Bn tiene un primer término que da la resistencia anterior al pandeo, 0,6 AWFI por CB, y un segundo término que representa la resistencia posterior al pandeo. Entonces, ya lo hemos mencionado, CB es la relación entre la tensión crítica del alma según la teoría de pandeo lineal, y tau I es el cociente, el divisor, la tensión de fluencia del corte de acero del alma. El coeficiente de abolladura por corte de la placa del alma K sub B será determinado mediante la expresión que vimos, 5 más 5 dividido A sobre H al cuadrado, y KB se adoptará igual a 5 cuando la relación A sobre H sea mayor que 3 o mayor que el término entre corchetes, que denomina una esbeltez del alma elevada. El límite de esbeltez del alma lambda W menor que 260 se plantea en función de que para valores mayores a él, la tensión crítica de corte es muy baja, por lo que si bien se podrían ejecutar vigas de mayor altura, económicamente no resulta razonable superar. Respecto al coeficiente de corte C sub B, va a ser determinado según las siguientes expresiones. Para esbelteces del alma mayores que el valor anterior, 1,10 raíz de KB por E sobre Fi y menor que 1,37, esbelteces medias, CB es igual a 1,10 por raíz de K sub B por E sobre Fi dividido el esbeltez del alma H sobre TW. Y para grandes esbelteces, ¿sí?, en donde tendríamos situaciones de pandeo elástico, H sobre TW mayor que 1,37 raíz de KB por E sobre Fi, la expresión de CB es 1,51 por el módulo de elasticidad por KB sobre lambda al cuadrado por Fi. Entonces tenemos definidos los valores de CB en los tres rangos que usualmente estamos analizando. Con respecto a las tensiones tangenciales críticas, en función de la expresión ya deducida para el rango elástico, tau crítico era un coeficiente K de abolladura, pi cuadrado por E por lambda al cuadrado sobre 12, 1 menos mu cuadrado.
donde el coeficiente K de abolladura dependía de la relación entre A y H sobre HW, pudiendo aproximarse el valor de K como 5 más 5 sobre alfa al cuadrado, y alfa es igual a la relación de A sobre H. Si reemplazamos en la expresión que vimos A por el valor de E igual a 200.000 megapascales y por el coeficiente de Poisson 0,3, con K1 igual a KB tenemos la expresión de tensión crítica en megapascales, KB por 180.800 dividido lambda al cuadrado, que es la expresión B. Siempre recordando que A es la distancia en centímetros en la expresión entre rigidizadores verticales del paño. Si el alma no tiene rigidizadores transversales, alfa vale infinito y KB vale 5. Y la expresión B sencillamente tau K queda igual a 904.000 dividido lambda al cuadrado. Esta expresión es válida mientras el modo de elasticidad sea constante. Si definimos el coeficiente C sub B como la relación entre la tensión crítica al corte y la tensión de fluencia al corte, podemos graficar su variación en función de la esbeltez del alma, H sobre TW. CB es igual al cociente de la tensión crítica sobre tau I, y tau I lo definíamos, recordamos, como 0,6 de la tensión de fluencia del acero del que conforma el alma. Entonces tenemos que en función de la esbeltez del alma se van a plantear tres zonas. Una zona que es plástica, donde se alcanza la plastificación de la misma. Una zona que es inelástica, la placa pandea sin alcanzar la fluencia, pero la tensión crítica de pandeo supera la de proporcionalidad y el módulo E no es constante, o no es razonable plantearlo como constante. Y finalmente la zona elástica, donde la placa pandea y la tensión crítica se encuentra por debajo del de proporcionalidad, por lo que se encuentra en régimen elástico. Lo que acabamos de expresar, CB igual a tau crítico sobre tau I, que se divide en tres sectores en función de la esbeltez del alma H sobre TW, lo vemos en el gráfico siguiente. Cuando son almas compactas, donde la esbeltez del alma es menor que lambda P, la zona es pandeo en zona plástica, tau crítico es igual a tau I, por lo tanto CB es igual a 1. Para valores de esbeltez del alma mayor que lambda P y menor que lambda R, teníamos que estamos en pandeo en zona inelástica y la variación de tensiones era disminuida linealmente, y el coeficiente CB disminuye linealmente de un valor de 1 a 0,8. Para valores de lambda R, de esbeltez del alma mayores que lambda R y menores que 2,60, la variación del coeficiente C sub B es la que vemos, y está definida la zona de pandeo en zona elástica. Por supuesto que van a ver que las expresiones de lambda P correspondiente y lambda R correspondiente, hay dos en cada caso, una es con rigidizadores de alma y otra es sin rigidizadores de alma. ¿Sí? Esa es la diferencia. Sin rigidizadores de alma, el valor de KB vale 5. Ahora vamos a desarrollar un poco esto. Entonces, ¿cómo calculamos CB con rigidizadores transversales en zona elástica? CB es igual a tau KI sobre tau I. La expresión de CB es igual a KB por una constante 302.000 sobre lambda al cuadrado por FI. En la zona inelástica aplicábamos la teoría de Basler, que definía la tensión crítica como la raíz de tau P por tau KI. Tau P era la tensión de proporcionalidad igual a 0,8 de tau I, y a su vez tau I es 0,6 de FI. Reemplazando entonces, llegamos a que la tensión crítica es igual a una constante por la raíz de KB por la raíz de FI sobre lambda. CB entonces es el cociente de tau crítico sobre tau I igual a 4,92 por la raíz de KB sobre FI dividido lambda.
Y en zona plástica, si alcanza la tensión de fluencia, entonces tendremos que tau crítico es igual a tau i, y por lo tanto el coeficiente CB es igual a 1 como vimos en el dibujo. Vamos a recordar ahora las expresiones que acabamos de deducir. En función de lo que expresamos recién, tenemos las tres zonas bien delimitadas: zona plástica, zona inelástica y zona elástica, con los valores de CB correspondientes en las tres zonas. Como valor tope de H sobre TW 260, porque la tensión correspondiente crítica de pandeo del alma es muy baja, 13,4 megapascales. En los casos en que coexistan esfuerzos de flexión con esfuerzos de corte de magnitud importante, cuando diseñamos una viga bajo el concepto de campo de tracción, puede resultar entonces importante evaluar el efecto combinado de la flexión y corte sobre los esfuerzos de la tensión diagonal. En los sectores que se cumpla que tanto el nivel de esfuerzos de corte como el de momento toman valores superiores a los que vemos en la expresión, BU mayor que 0,6 de FI por BN y MU mayor que 0,75 de FI por MN, hay una incidencia de uno en otro y hay una curva de interacción como la del dibujo a la izquierda, en donde se observan que hasta cierto rango de valores de BU sobre BN no hay una afectación, y hasta cierto rango de valores de MU sobre MN tampoco hay una reducción de resistencia. En zonas donde el cociente de MU sobre MN es mayor que 0,75 y el cociente de BU sobre BN es mayor que 0,60, hay una reducción planteada por la recta que observamos. En esos casos tiene que verificarse la inecuación MU sobre Φ por MN más 0,625 de BU sobre Φ por BN menor o igual que 1,375, donde el factor Φ es 0,9 y todos los términos correspondientes, tanto MU como MN, BU y BN, los conocemos. Con respecto a los rigizadores transversales, no son necesarios en las vigas armadas si se verifica que la esbeltez del alma es menor que 2,45 por raíz de E sobre FI, o donde BU es menor que 0,6 de FIB, coeficiente de reducción al corte, por AW por FI por CB por 10 a la menos 1. AW recordamos que es el área del alma en centímetros cuadrados. Adicionalmente a lo indicado en el apéndice G, los rigizadores transversales tienen que satisfacer lo que oportunamente indicamos para el apéndice F. Es decir, los rigizadores tienen que tener una mínima capacidad de rigización para hacer apoyo del alma. Entonces, cuando se diseñe considerando la acción del campo de tensión diagonal, en los rigizadores transversales se deberá verificar que el área individual de cada uno de ellos, AST, cumpla con la expresión que vemos en el dibujo, donde FI es la tensión de fluencia del acero del rigizador en megapascales. Los coeficientes de E son 1 para rigizadores simétricos a ambos lados del alma, que es lo más usual, 1 a cada lado, 1,8 para rigizadores simples de perfil ángulo y 2,4 para rigizadores simples de una chapa plana. TW sabemos que es el espesor del alma y H la altura de la misma. Entonces la expresión que acabamos de plantear es en centímetros cuadrados, es el área mínima especificada para resistir la componente vertical de la compresión diagonal en el tablero. ¿Sí? Si hubiese cargas externas aplicadas, se requeriría una expresión de rigidez diferente, que la vimos oportunamente y la volveremos a recordar en la última clase.
justamente el apéndice F indicaba que el momento de inercia de los rigizadores simples o dobles tendrían que cumplir simples si está solamente un lado del alma y dobles si están en forma simétrica respecto del alma. Y ST mayor o igual que A, que es la distancia entre rigizadores según el eje de la viga, por TW al cubo por J. Y J es igual a 2,5 dividido A sobre H al cuadrado menos 2, siempre mayor o igual que 0,5. Esto se requiere, dado que, como dijimos, la rigidez a flexión que debe tener el rigidizador debe ser tal que constituya en forma aproximada un apoyo fijo en relación a la deformada de la placa fuera del plano cuando ésta pandea. Blech propuso establecer una relación entre la rigidez del rigidizador E por IST y la de la placa, que es E por A por T al cubo, TW cubo sobre 12, 1 menos mu cuadrado. La rigidez de la placa de dimensiones H por A. Entonces, haciendo el cociente nos da igual a 4 por 7 dividido A sobre H al cuadrado menos 5. De esa igualdad, despejando, podemos, conocidas las restantes variables, TW, la distancia A, el valor H, despejarle el valor de IST. Creo que lo hicimos en un ejercicio de vigas de la clase 17 y lo vamos a repetir en la próxima clase en un ejercicio donde vamos a aplicar estos conceptos que estamos planteando. Entonces, como resumen, para el diseño del corte con acción de campo de tensión, se puede aplicar en todos los paneles internos de vigas armadas homogéneas y no se puede aplicar, como ya lo mencionamos, en paneles extremos de vigas homogéneas, en cualquier panel de vigas híbridas, en vigas armadas de altura variable, o si eventualmente la distancia A sobre H es mayor que 3 o mayor que 260 sobre H dividido TW al cuadrado. Entonces, ¿qué significa eso? Que el diseño nos va a llevar a que todos los paneles interiores puedan tener una distancia A sub I mayor que la del primero y el último, ¿sí? Porque en los paneles interiores vamos a tener la componente previa al pandeo y posterior al pandeo, con la acción de tensión diagonal, acción del campo de atracción, y en el primer y último de los sectores de la viga solamente vamos a tener la componente previa al pandeo. Por lo tanto, para que tenga la capacidad de tomar el esfuerzo de corte correspondiente, la distancia A va a ser menor. Desde el punto de vista práctico, eso es lo que va a pasar. Ya lo vamos a ver con un ejemplo.